Hola, soy Garp y en el vídeo de hoy vamos a comenzar con la construcción de la bicicleta eléctrica. En este vídeo vamos a comenzar por algo básico, que es cambiarle los engranajes al motor eléctrico que he comprado por unos de acero mucho más resistentes. Así que, dentro intro. Bueno, pues este es el motor eléctrico sobre el que vamos a estar trabajando, que es un MSUS XF08C. Os estaré dejando links de compra en la descripción por si queréis haceros con uno. Y bueno, yo en mi caso compré el motor por separado y después radié la llanta. Pero en este caso en un principio hice un radiado a 3 cruces y está mal. Así que ya os enseñaré en un vídeo más adelante a cómo cortar los radios, a cómo hacerle las roscas y a cómo radiar correctamente una llanta con un motor eléctrico. Así que vamos a comenzar con el desmontaje del motor eléctrico para acceder al engranaje planetario y cambiar esos engranajes de plástico por los metálicos. Esta modificación en un principio se realiza porque los engranajes de plástico obviamente no son tan resistentes como unos metálicos, y si por ejemplo vais a querer utilizar frenada regenerativa o cosas así en vuestro motor, por el calentamiento del motor el plástico se podría reblandecer un poco y se podría acabar rompiendo alguno de los dientes de los engranajes. Principalmente estos engranajes de plástico se utilizan porque reducen el ruido, amortiguan un poco y entonces así el motor es más silencioso. Yo en mi caso no lo he probado con los engranajes de plástico, entonces tampoco puedo deciros si esto es cierto o no, pero según tengo entendido es así. Así que para acceder al interior de este motor eléctrico, lo primero que tendremos que hacer será quitar las tuercas que sujetan el eje en posición y después, utilizando un destornillador de estrella, retiro los 6 tornillos que sujetan el estátor del motor eléctrico, que es donde está la bobina, los circuitos y bueno, ahí también, como este es un buje trasero, tenemos el free hub o el núcleo de la rueda trasera. Que esta es la única parte, según tengo entendido, que falla en este motor eléctrico, que es que el núcleo debe de venir de fábrica con muy poca grasa y entonces al cabo de un tiempo se acaba estropeando. Entonces en un futuro vídeo ya desmontaremos ese núcleo y le haremos el mantenimiento correspondiente. Así, con los engranajes metálicos que también ayudan a disipar mejor el calor del motor y engrasando bien el núcleo de este motor, nos va a quedar un motor prácticamente a prueba de balas. Entonces ahora, con mucho cuidado, le pegamos unos golpes al eje para extraer el estátor del motor y ahí, como veis, ya tenemos a la vista el engranaje planetario con los engranajes de plástico que vamos a cambiar en este vídeo. Y aquí, como veis, este es el interior del motor eléctrico, esta es la parte exterior de aluminio y lo que lleva es un engranaje metálico en el exterior, y aquí, como veis, tenemos el estator, que en este caso está formado por la bobina y los engranajes planetarios. La parte negra que vemos en el motor es el rotor, que lleva 20 imanes que forman 10 polos magnéticos. Lo que normalmente gira en los motores eléctricos de bicicleta suele ser los imanes, lo que viene siendo el rotor, y el estator o las bobinas quedan quietas. Además, este engranaje planetario lleva como una carraca, por lo que normalmente los motores de baja potencia de 250 vatios no suelen venir con frenada regenerativa, y además este motor, como veis, es de una sola marcha. Esto os lo expliqué en un vídeo que hice hace tiempo hablando de los diferentes tipos de motores eléctricos de bicicleta, cuáles tienen frenada regenerativa, si tienen marcha o por el contrario van directos, etcétera. Así que si queréis echarle un ojo a ese vídeo os lo dejaré por ahí arriba en las tarjetas. Entonces yo, una de las cosas que pensé cuando le iba a hacer el cambio de los engranajes de plástico a los engranajes metálicos era la de quitarle esta carraca y así poder utilizar la función de frenada regenerativa con este motor. Pero según tengo entendido, la frenada regenerativa en estos motores que llevan marchas y que son de bastante poca potencia no suele suponer demasiado y le produce bastantes estreses a este tipo de motores, por el hecho de que pueden llegarse a sobrecalentar y fundir, en este caso, los engranajes de plástico. Entonces yo de momento voy a dejar ese ensamble tal cual está, y a lo mejor en un futuro, si me apetece, compro otra carraca con sus engranajes y a la que tenemos instalada con los engranajes metálicos le echo unos puntos de soldadura y bloqueo esa carraca para probar la función de frenada regenerativa con este motor. Pero bueno, este tema os lo dejo ahí en los comentarios a debate, a ver qué opináis vosotros. Entonces ahí lo que me acabáis de ver hacer ha sido retirar el circlip que sujeta esta carraca y los engranajes al eje del motor, y después ya con el extractor retiramos el engranaje planetario en su conjunto. A continuación limpié bien toda la grasa antigua, que esta es una grasa más diseñada hacia los engranajes de plástico, y después con un poco de cinta de carrocero sujeté la chaveta que ancla el engranaje planetario al eje de la bicicleta. Todo esto para no perderla, obviamente. Y aquí podéis ver más o menos cómo gira el engranaje planetario
y cómo realiza la desmultiplicación para aumentar el par motor del motor. Así que ahora limpiaremos bien tanto el engranaje exterior como la carraca y los engranajes de plástico que vamos a retirar para prepararlo todo para los engranajes metálicos. Y una cosa que no hice a la hora de comprar los engranajes metálicos fue medir los que tenía el motor. Me fijé en algunos despieces que vi por internet y pedí los engranajes sin saber realmente si eran los adecuados, porque podéis comprar engranajes de 28 dientes o comprarlos de 36 dientes. Os dejaré links de compra también en la descripción. En mi caso me llevé bastante alegría cuando supe que sí había pedido los correctos, que son de 38 milímetros de diámetro y de 36 dientes, con un diámetro interno del rodamiento de 8 milímetros. Así que paso ahora a retirar los 3 circlips que sujetan los 3 engranajes de plástico a la carraca del ensamble planetario. Para esto os recomiendo utilizar unos alicates de punta muy fina o alicates diseñados ya para quitar estos circlips, porque la verdad es que son bastante complicados de quitar, y estuve probando un buen rato a ver cuál era la mejor forma para quitar estos engranajes de plástico. Traté de tirar de ellos con las manos, traté de hacer palanca con un destornillador, y la mejor forma que vi fue darles justo en la parte de atrás, a poder ser en la pista interior, y ya tendríamos sacados los 3 engranajes de plástico. Pasamos ahora a colocar los engranajes metálicos, y para montarlos correctamente lo primero que os recomiendo hacer es abocarlos un poco con la mano, dejarlos ya medio encajados, y después utilizando un vaso o cualquier tubo cilíndrico del tamaño de la pista de rodadura interior, le dais unos golpes hasta que se encajen en su posición. También, en vez de utilizar un martillo, podéis utilizar el tornillo de banco o una prensa hidráulica para colocarlos, lo que tengáis más a mano. Y una vez que tenemos los 3 engranajes metálicos colocados, pasamos ahora a ponerle los 3 circlips a cada uno para sujetarlos ya en su posición final. Aprovechando también que tenía el motor desmontado, le quité los guardapolvos a los rodamientos para comprobar a ver con cuánta grasa venían de fábrica, porque bueno, como ya os mencioné, al núcleo le echan bastante poca grasa de fábrica, y entonces decidí comprobar también los rodamientos, que en este caso sí que tenían algo de grasa, pero tampoco tenían demasiada, así que aproveché para echarles más grasa. En este caso estoy utilizando grasa de litio, que es especial para rodamientos y engranajes, y así no tener que volver a tocarlos en mucho tiempo. Una vez que termino, volvemos a colocarle el guardapolvos y tenemos el rodamiento ya mejor que nuevo. Limpiamos el exceso de grasa y ya está. Así que vamos ahora ya a ensamblar de nuevo el engranaje planetario, y primero, antes que nada, vamos a echar bien de grasa en el engranaje exterior. Ya os digo que estoy utilizando en este caso grasa de litio, y es la que os recomiendo para utilizar con rodamientos y engranajes metálicos. Así que paso ahora a engrasar bien el engranaje del motor. Es muy importante que mantengáis todas estas piezas bien engrasadas, como todo, así que cuanta más grasa mejor que sobre a que no que falte, porque la grasa sobrante no va a hacer ningún daño al motor, simplemente se va a ir fuera y ya está. Echamos bien de grasa ahora también a los engranajes del planetario y pasamos ya a deslizarlo sobre el eje del motor y colocarlo en su posición. Ponemos ahora también el circlip que sujeta el planetario para que no se escape, y ya tenemos listo el motor para colocarlo en el cubo de la rueda. Ponerlo es muy sencillo, simplemente deslizamos el ensamble del motor y lo movemos un poco hasta que encajen los engranajes del engranaje planetario en el engranaje exterior. Le ponemos ahora los 6 tornillos que sujetan el motor al cubo de la rueda y los aprieto con la dinamométrica a unos 2-3 Nm, no mucho más. Recordar que estos aprietes finales lo mejor es realizarlos en estrella. Y nada, ya tendríamos la conversión de los engranajes de plástico a los engranajes metálicos, y este motor ya estaría totalmente reforzado, y yo creo que será un motor que dure bastante tiempo. Termino de colocarle las tuercas y las arandelas que faltaban en el eje y ya tendríamos el motor listo. Y así sonaba antes, y aquí como veis el motor es algo más ruidoso. Pero bueno, en esta prueba también lo estaba haciendo girar más rápido. Bueno, pues esto ha sido todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Recordad que me podéis seguir en mis redes sociales. Se agradece también vuestro like y vuestra suscripción. Y si queréis también podéis realizarme un apoyo al canal mediante Patreon o PayPal. Y nada, esto ha sido todo. Hasta el siguiente vídeo.